En el glorioso día 13 del mes de mayo, del año de gracia de 1917, mientras el mundo se debatía entre los horrores de la guerra y el cáncer del pecado corroía las entrañas de las naciones, quiso el Altísimo, en su eterna misericordia, enviar a su augusta Madre como celestial embajadora para amonestar, consolar y encaminar a los hombres de buena voluntad. En la humilde cova de Iría, a unos pobres pastorcillos, ignorantes para el mundo, mas sabios para el cielo, se apareció la Santísima Virgen María, resplandeciente como el sol, más pura que el lirio más inmaculado, más temible que ejército en orden de batalla, para traer su apremiante mensaje de conversión y penitencia. Celebra también la Iglesia el 13 de mayo la memoria de San Roberto Belarmino, gloria de la Compañía de Jesús y luminar del Magisterio Católico. Canonizado por su santidad el Papa Pío XI en el año de Nuestro Señor de 1930, fue este santo varón adalid de la fe verdadera, defensor intrépido de la esencia del papado, de eminente claridad contra los errores del protestantismo y, sumado a ello, dechado de ciencia y piedad. Es providencial que en el mismo día en que la Madre de Dios descendiese a llamarnos a la conversión, celebremos también a quien en vida fue martillo de herejes y celoso guardián del redil de Cristo. La augusta Reina del Cielo, acompañada de San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, visitó a 3 inocentes pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta, humildes, puros, ignotos al mundo, mas resplandecientes para Dios, fueron los recipientes de aquel solemne mensaje. Penitencia, penitencia, penitencia. Mas ay, cuán pocos, entonces como ahora, creyeron en la voz de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Razón tenía San Roberto Belarmino. La negación de la fe no nace de la ignorancia sino de la soberbia. De Francisco Marto, aquel pequeño caballero de Cristo, podemos decir con toda verdad que su alma fue toda de adoración y reparación. Siendo apenas un niño, ardía en amor silencioso hacia Jesús Eucaristía, y su mayor anhelo, como él mismo confesó, era consolar a nuestro Señor. De temperamento apacible, retraído, más amigo de la soledad que del bullicio, hallaba su delicia en acompañar a Jesús sacramentado, dirigiéndole oraciones fervientes desde lo más hondo de su ser. Cuando la Virgen Santísima le preguntó si quería sufrir por la conversión de los pecadores y en desagravio por los ultrajes cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, respondió con generosidad infantil: «Sí, queremos». Desde aquel momento, Francisco abrazó la penitencia como ofrenda diaria. Se imponía ayunos severos, rechazaba agua en los días de mayor calor, llevaba una tosca cuerda ceñida a la cintura y soportaba en silencio enfermedades y fatigas, todo por amor a Dios y a las almas. En los últimos meses de su vida, no pedía otra cosa sino la gracia de recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. Y habiéndola recibido, partió al cielo, como un corderillo sin mancha, el 4 de abril de 1919, cumpliéndose en él aquellas palabras del salmista: «Dulce es al Señor la muerte de sus santos». Jacinta Marto, pequeña víctima de amor, brilló con una luz singular en el designio de Dios. Siempre con semblante serio, modesto, pero amable, como si se tratara de persona anciana de gran virtud. Aunque de frágil complexión y naturaleza tierna, fue colmada por la Virgen de un espíritu de fortaleza y celo sobrenatural que asombraba a cuantos la conocieron. Después de las apariciones, su corazón quedó traspasado de una sed abrasadora por la salvación de las almas y la reparación de las ofensas contra el Inmaculado Corazón de María. Su pureza era tan transparente que no toleraba la menor sombra de pecado. A menudo lloraba amargamente al pensar en las almas que iban al infierno por los pecados de impureza. A ella debemos aquella advertencia celestial que transmitió con palabras graves para su corta edad. Vendrán unas modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben seguir las modas. La Iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo.
No dudaba en reprender incluso a mayores que ella si veía en su vestir o en su modo de obrar algo que ofendiese a Dios. Las modas arrastran al fuego infernal, vestir con modestia si os queréis salvar. La pequeña Jacinta ofrecía todos los sacrificios que podía. Ayunaba frecuentemente a pan y agua, rehusaba beber en los días de más terrible calor, soportaba con inefable paciencia los dolores de una bronconeumonía que la consumió hasta la muerte, no pronunciando jamás queja alguna, sino ofreciendo su sufrimiento por la conversión de los pecadores y en reparación por los ultrajes contra la Virgen Santísima. En su larga enfermedad fue trasladada a Lisboa, sola, separada de su familia, muriendo abandonada de los hombres pero acariciada por la ternura del dulce corazón de María. Entregó su alma el 20 de febrero de 1920, cumpliéndose en ella la palabra del Señor. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Lucía dos Santos, la mayor de los 3 pastorcillos, fue escogida por la providencia para ser la portadora fiel del mensaje de Fátima a lo largo de toda su vida. Dotada de una inteligencia práctica y de una fe recia, Lucía recibió de la Virgen Santísima no solo los secretos confiados a los 3 niños, sino también la misión de darlos a conocer al mundo en el momento oportuno. Desde muy pequeña demostró un temple firme y prudente, cualidades que se harían aún más visibles ante las múltiples pruebas que debió afrontar. Fue Lucía quien mantuvo la cohesión y el coraje de sus 2 primos en los momentos de mayor peligro, quien, tras la muerte de Francisco y Jacinta, cargó sola con el peso de la incomprensión, de las calumnias y del prolongado silencio que se le impuso. Más tarde, abrazaría la vida religiosa como carmelita descalza bajo el nombre de Sor María Lucía del Inmaculado Corazón, entregando su existencia a la oración, a la penitencia y a la fiel transmisión del llamado de Nuestra Señora. Los miserables hijos de Lutero y de Calvino, negándose a venerar a la Madre de Dios, se han precipitado en la oscuridad de doctrinas humanas y en la ruina de sus almas. San Pío X había ya declarado: por voluntad de Dios, todo don nos viene por María. Sin ella no hay salvación segura, sin ella no hay santificación perfecta. Ya lo había prevenido también San Roberto Belarmino. Ninguna criatura después de Cristo ha sido más digna de veneración que María, y despreciarla es locura y ceguera espiritual. Muchos, envueltos en tinieblas de error y presunción, se atreven a invocar el nombre de María Santísima mientras abrazan doctrinas y prácticas que la Iglesia, madre y maestra infalible, ha condenado con autoridad divina. Oh contradicción nefanda. Proclaman su devoción al Inmaculado Corazón con labios de miel, mas con obras lo profanan, mezclando el vino celestial de la verdadera piedad con el fango de supersticiones y revelaciones apócrifas. Se pretende ennoblecer el culto mariano, acudiendo a apariciones jamás reconocidas por la autoridad legítima, que lejos de proceder del cielo, brotan del abismo, inspiradas por el príncipe de la mentira, que no cesa de disfrazarse de ángel de luz para extraviar incluso a los escogidos. Hoy se aplaude como virtud lo que antaño era execrado como pecado. Se llama amor al vicio antinatural, progreso a la corrupción, libertad a la rebelión contra la ley de Dios. Los crímenes que en otros siglos clamaban al cielo, ahora se exhiben con descaro en las escuelas, en las plazas y en los altares profanados. Oh siglo de apostasía. El error se reviste de púrpura, y la verdad, desnuda y sangrante, es expulsada como intolerante. La primera señal de los verdaderos combatientes es la fidelidad a María Santísima, no de palabra, sino de vida. Nuestro santo doctor Belarmino acertadamente mostraba cómo la verdadera devoción a María consiste principalmente en imitar sus virtudes. ¿Queremos salvar nuestras almas? Refugiémonos en la Virgen Inmaculada, no con tibieza ni ambigüedad,
sino con un propósito firme de abandonar el pecado. Queremos preservar la fe católica sin mancha en medio del naufragio ecuménico y relativista. Aferrémonos a María Purísima, maestra de fidelidad. Queremos resistir los embates del demonio, que hoy se disfraza de compasión y tolerancia. Abracémonos al corazón doloroso y triunfante de Nuestra Señora, escudo inexpugnable y torre de marfil para los que combaten bajo su estandarte. Porque cuando la fe vacila y el mundo se desploma, la devoción a María Santísima, rectamente vivida conforme a la enseñanza de los santos y al magisterio perenne, es el ancla segura del alma. Ella no abandonará jamás a quienes, en medio de las ruinas, la invoquen con fe viril y corazón contrito. Recordad que la Virgen no bajó del cielo para prodigar caricias, ni para entretener con prodigios. Descendió para marcar con el signo de la cruz a sus pequeños soldados, para exhortar al mundo al arrepentimiento, a la enmienda de vida, a la reparación y a la penitencia. No vino a entretener sino a advertir. No descendió para agradar a los tibios, sino para sacudir a los dormidos y para plantar su bandera inmaculada en medio del campo de batalla. Fátima es la antiutopía del modernismo. No ofrece un paraíso terreno ni una paz fingida, sino que nos recuerda que sin penitencia, sin conversión, sin reparación, vendrá el castigo. Fue un juicio anticipado, una revelación profética, una súplica de la reina de los profetas a sus hijos extraviados. No reduzcamos el mensaje de Fátima a procesiones de costumbre o cánticos sin vida interior. Fátima exige santidad, exige lucha, exige reparación. El cielo no envió a San Miguel para decorar los campos de Cova de Iría, sino para preparar a 3 niños a contemplar el infierno, a soportar burlas, a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores, a sufrir por amor a Dios. Y he aquí que, en nuestros días, se nos presentan como estandartes vivos San Roberto Belarmino y los pastorcitos de Fátima. El uno, baluarte teológico, doctor insigne de la Iglesia militante, nos recuerda que sin la doctrina verdadera no hay redención posible, que sin la recta fe, toda devoción se torna en superstición y todo fervor se pudre en el error. Los otros, humildes, desconocidos del mundo, pero conocidos de Dios, nos enseñan que sin penitencia no hay conversión, que sin sacrificio no hay paz verdadera. Doctrina y penitencia. He ahí los 2 pilares sobre los que ha de erigirse toda auténtica restauración católica, si es que aún ha de quedar en la tierra una grey fiel al Sagrado Corazón de Jesús. Mejor es ser despreciado en el mundo que honrado en el infierno. ¡Qué verdad tan terrible! Citada por San Roberto Belarmino. Más vale la ignominia de los justos que los aplausos de los réprobos. Más vale morir con la verdad que vivir con la mentira. Marchad, pues, cristianos fieles, bajo el estandarte de la Virgen Purísima. No os arredréis ante la burla del mundo moderno, ante el desprecio de los tibios o ante el odio de los impíos. ¿Qué es el juicio del mundo sino humo que se disipa? ¿Qué es la estima de los hombres sino vana apariencia? Temed al pecado, temed ofender a Dios, temed perder la gracia santificante. Lo demás es polvo. No estamos solos. La Virgen Santísima, aurora de esperanza en esta noche de apostasía, camina delante, luminosa como el alba naciente, terrible como ejército en orden de batalla. En su manto hallan refugio los justos, bajo su estandarte los fieles encuentran fuerza, y no olvidemos lo que en Fátima quiso mostrar, el milagro del sol, ese signo celeste que atestiguó su presencia, es también figura de su triunfo final, cuando al término del combate, su inmaculado corazón reinará con Cristo Rey sobre los pueblos que hoy la desprecian. Rezar el rosario. Haced oración y sacrificios por la conversión de los pecadores y no ofendáis más a Dios, que ya está muy ofendido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San Roberto Belarmino, ruega por nosotros. Dulce, doloroso e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.